Presencia de Dios, bienvenidos a esta primera reunión, bienvenidos a la iglesia virtual de Presencia de Dios en Adolfo Surdó. Acabás de entrar a la sede de Adolfo Surdó de Presencia de Dios en la zona norte del Gran Buenos Aires. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para nuestro país y para todo el mundo, por supuesto. Bueno, domingo 11 de octubre del año 2020, ¿sí? Ya estamos casi en la mitad del año, del mes de octubre, y bueno, una mañana espectacular. Recordad que todos los domingos tenemos las reuniones virtuales y las hacemos con este panorama que estás viendo, pero ya supongo, si Dios quiere, bueno, la semana que viene, el próximo domingo, estaremos transmitiendo ya en una reunión presencial donde algunos de ustedes van a poder estar en el templo, allí en Winter 4230, en Adolfo Surdó, y estaremos predicando desde ese lugar, ¿sí? Hay que hacer todo un protocolo, hay que presentarlo al municipio. Bueno, ya lo hemos presentado, los protocolos, y ahora el municipio lo tiene que aprobar, y creemos que ya el miércoles tendremos una respuesta de nuestros queridos amigos del municipio, de la Secretaría de Culto, y bueno, nos pone contentos porque eso va a permitir que nuevamente haya un grupo de hermanos que, bueno, nos estamos organizando para que puedas estar, hoy puedan estar algunos, en la reunión, va a haber 2 reuniones el domingo, va a haber una reunión el miércoles, reunión para jóvenes el sábado, y el domingo va a haber 2 cultos por la tarde, a las 5 y a las 7 de la tarde, si el municipio, si el Estado, digamos, nos aprueba el protocolo y los horarios que le hemos presentado. Así que estamos contentos porque ya falta muy poquito, y bueno, eso sí, el lugar va a ser limitado, ¿sí? Porque el espacio que se permite utilizar es de 4 metros cuadrados por persona. Y bueno, y hasta un máximo de 50 asistentes a cada reunión, contando los músicos, el que predica, bueno, el que ministra las ofrendas. O sea que, bueno, va a haber lugar para unas 45 personas o 40. La pastora había sacado la cuenta, creo que eran 41, 42, 44. No. Bueno, no sé, bueno, 40 y tantas personas va a haber, van a tener la posibilidad de estar en cada reunión. O sea que vamos a tener que ir rotándonos para poder de a poco todos estar presentes en forma presencial. Si bien vamos a seguir obviamente transmitiendo en forma virtual, los equipos también van a ser en forma virtual por ahora, pero lo bueno está en que ya Dios está abriendo la posibilidad de que nuevamente estemos encontrándonos, aunque sea por grupos más pequeños, pero de a poco vamos mejorando. No estamos bien del todo, pero vamos mejorando, como dice la canción. Bueno, y como todos los domingos y todos los días, tengo a mi bella esposa, la pastora Ana, que está del otro lado de las cámaras y con el sonido. Así que buenos días, pastora. Muy buenos días. Feliz domingo. Feliz domingo, bendecido domingo 11, ¿no? Dijimos domingo 11 de octubre del 2020. Una bendición entonces poder estar junto con todos los que ya se están sumando, los que ya se han sumado y los que se seguirán sumando a la reunión del día de hoy, esta reunión virtual que, como bien decís, se van a seguir dando, se van a seguir repitiendo, porque es mínimo el porcentaje de gente que va a poder congregarse en forma presencial, pero bueno, una vez cada tanto alguno te va a tocar una vez, sí. No sabemos bien cada cuánto tiempo. Se va a ir organizando. Claro, se va a ir organizando. Hay varias restricciones, no escuché si dijiste que por las edades, que no. Eso no. O sea, si tenés más de 65 vas a tener que seguir viéndolo a través de la transmisión online. Claro. Si es menos de 10, tampoco podés llevar a tu hijo de menos de 10. Si llevas al de 11, se va a tener que sentar sí o sí a 2 metros tuyos. No puede estar, no a 4, no a 2, a 2. Claro, no pueden estar, nadie va a estar sentado junto. O sea, lo decimos para que lo consideren al momento de inscribirse. No tenés que tener enfermedad preexistente, y si estás en contacto con alguien que tiene COVID o sospecha de COVID, tampoco tendrías que ir. Las embarazadas tampoco. Así que bueno, hay un grupo igual, que no va a poder, sí, para que lo tengan en cuenta. Pero hay un grupo bien importante. El procedimiento va a ser que cuando quieran asistir a una reunión tienen que llamar por teléfono, sí, o mandar un WhatsApp y hablar con su pastor, y los pastores
le van a decir qué cupo tiene cada pastor para Claro. llevar a su equipo, a gente de su equipo, y bueno, esa información se arma una lista, y cuando se llega a las 50 personas, Se cierra la lista y se abre para la próxima, y ahí vamos quedando. Claro. Es un sistema que se está usando en Estados Unidos, que ellos empezaron la pandemia antes que nosotros, y en Europa, así que, y da resultado, Claro. así que bueno, sé que uno dice, entonces todos nos vamos a ir. No vamos a poder estar todos. Y a todas las reuniones como acostumbrás a estar, que decís, bueno, voy el miércoles, el domingo yo voy ¿en cuál de las 2 horas? No, vas a ir por ahora, hasta que no se abra totalmente o nos aumenten el cupo, que es un cupo saludable de personas, sí, ¿no? Sí. El que nos permite el Estado. Claro, exactamente. Hay que ser respetuoso de las leyes del Estado. Sí, sí. Bueno, entonces, re bien, pastora. Qué bueno, ¿no? Porque quizás ya el domingo que viene, si nos aprueban todo, estaremos en el templo, transmitiendo desde el templo, o sea, va a estar la reunión en el templo, con los 50 que se anoten para esa reunión, pero se va a estar transmitiendo desde el templo y va a estar saliendo así por internet. Así quizás no vamos a estar conversando tanto como ahora. Va a ser porque encima tiene que puede durar solamente 1 hora. Bueno, como hacemos ahora, pero vamos a estar con la banda, claro, con quien ministre. ¿Cómo se extraña eso, no? Adorar a Dios en vivo y en directo, ahí levantando las manos. Adorar a Dios, a sembrar, o sea, ofrendar también, ¿no? Que nos ministren esa palabra, así que, bueno. Qué lindo. Bueno, se viene, ya falta poquito. El Estado ya municipal nos va a estar seguramente autorizando en la sede de Zurdo y en la sede de Pablo Nogués, todas las que están en Malvinas Argentinas. Zurdo, Pablo Nogués, Granbur y Tierras Altas. Las 4 sedes que están dentro de Malvinas Argentinas. Van a poder tener la posibilidad de tener sus reuniones, pero le vamos a ir avisando a medida que nos vayan dando el ok desde el municipio. Y estamos atentos a las indicaciones del resto de los municipios que todavía no han abierto. Así que bueno, felices contentos. ¿No? Bueno, pero hoy, pastora, ¿quiere leer alguno de los mensajes? Tenemos 2 minutos para los mensajes, porque es una palabra espectacular el mensaje de hoy. Le digo el título: los que amenazan mi fe, o los que amenazan nuestra fe. ¿Viste esa gente? Bueno, a ver, leemos algunos mensajes y después por favor. Oramos. A ver, voy a ir acá, a ver. Mabel Luralle dice: hola, pastores, yo iré sola, sin mis hijos, porque son chicos, 13 y 6 años. Yo quiero estar, extraño los cultos. Amén, ya vas a... Sí, Mabel, todos vamos a estar ahí adentro. Claudia González dice: bendecido domingo, pastores. Buenos días, pastores, dice la pastora Margarita Mazzini. Karina Godoy: buen día, pastores, bendecido domingo. También tenemos a Elizabeth Picardi desde Mar del Plata, que hace un tiempito que no te veía y nos manda un corazoncito. Susana Detle, la pastora de área de Tierras Altas, dice: buenos días, pastores, excelente domingo también para vos, Susana. Meli Pérez, o sea, la pastora Meli está conectando a varias personas y entre ellas Laura Cruz, por eso dije. Sí, eso, compártanlo, porque tenemos que llegar con este mensaje de bendición a mucha gente. Yo ya lo estuve practicando ayer, se lo estuve predicando a mi yerno. ¡Qué bueno! Le estuve compartiendo un poco unos avances ahí, ¿sí? Así que ya lo practiqué ayer, porque me llegó mucho el mensaje y cuando estaba preparando dije, bueno, tengo que dar el ejemplo, arrancar por mí. Esa. La pastora Gladys Orellana, pastora de área de la sede de Don Torcuato, también nos dice: buenos días, pastores, bendecido domingo. También tenemos a María del Carmen Guillen. Rosa Maidana dice: bendecido domingo, pastores. Carlos Sosa, ¿cómo estás, Carlos? Él es de nuestra sede de Escobar. Dice: buenos días, pastores Cesariana, bendecido domingo y gracias por estar. Amén, gloria a Dios. Dorita Jules está conectada. Verónica Mabel Komiserov: un muy lindo día para ustedes, pastores, los mejores de los éxitos también para vos, Verónica. Liliana Cajal nos manda un corazón. Miguelito Castañera nos dice: hola, pastores, buen día y bendiciones. También tenemos a Paula Pedernera, que está conectando a participantes de Nación de Héroes y dice: los esperamos a todos vía Zoom el 22 a las 18 horas para celebrar el Día de la Familia. Qué poderoso que va a estar eso. Ahí vamos a estar. Ahí estaremos. Buen día, pastores Cesariana, dice Liliana Cajal. Valeria Morales está conectando a familia y amistades. La pastora Meli
dice, bendecido domingo, pastores, acá estamos firmes con Pedrito, saludos a toda la hermosa gente de Escobar y a las chicas del equipo Isaías de Adolfo Zurdó, poderoso. Más 25. Natalia Pólvora de Tigre nos dice, oh, gracias Señor, supongo que es porque nos podemos volver a conectar. Bueno, hasta ahí, pastora, hasta ahí, bueno, sí, bueno, dale. vamos a poner a Marcos Witt que nos ministre 30 segundos con esta adoración y ya vamos a compartir el mensaje de hoy, los que amenazan nuestra fe. El centro de nuestra fe, el centro de nuestra vida. Jesús es el centro, es el todo para cada uno de nosotros y nosotros nos ponemos de acuerdo con la pastora Ana y con todos los que están del otro lado, con todos aquellos que han confiado en Jesucristo como Señor y Salvador y estamos declarando en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús que en esta primera reunión de este día domingo, la reunión de las 10 de la mañana, el poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de las redes sociales, a través de Facebook. La presencia de Dios se va a manifestar porque Dios no tiene límites. Yo no tengo límites, dice el Señor, y nosotros lo creemos y declaramos que esos límites que no tiene Dios, por eso llega a los confines de la tierra a través de su palabra. Y declaramos que esta palabra cumplirá el fin para la cual fue soltada. Sí. El fin de esta palabra es transformar nuestra vida, que la recibamos en nuestro espíritu y declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra trae sanidad a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Que esta palabra prospera nuestros caminos y el camino de nuestra descendencia hasta 1000 generaciones. Sí. Declaramos que esta palabra sana las relaciones y declaramos en el nombre de Jesús que aquellos que se oponen al Evangelio recibirán la palabra y se convertirán a Cristo y lo aceptarán como Señor y Salvador de sus vidas y serán transformados por el poder del Espíritu Santo. Declaramos esta palabra y la creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Bueno, hoy vamos a finalizar, vamos a arrancar con la palabra del Señor. Hoy te cuento que finalizamos la serie de las bienaventuranzas, ¿sí? El Sermón del Monte Revelado. Ya esta es la número 8, ya hace 2 meses, hace 8 domingos que estamos compartiendo esto que nos puso Dios en el corazón. El Señor nos puso de ministrar la palabra de Dios en el Evangelio, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, lo que se conoce como las bienaventuranzas o el Sermón del Monte. Y vos sabés que hoy el título es Los que amenazan nuestra fe, y vamos a hablar de la oposición, que muchas veces se levanta, que muchas veces que continuamente se está levantando en contra de los hijos de Dios. Porque el enemigo sabe que la iglesia de Jesucristo tiene poder, y entonces de distintas maneras va a querer utilizar personas, circunstancias para tratar de hacer callar la boca a la iglesia de Jesucristo. El enemigo va a tratar de utilizar personas y aún los mismos demonios están trabajando continuamente para que la iglesia no crezca, no avance, para que la iglesia no pregone las buenas noticias de Jesucristo. ¿Y qué hacer ante la oposición? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en unos instantes, pero antes yo te quiero hacer un resumen de este Sermón del Monte Revelado, que ya llevamos 2 meses compartiendo esta palabra. El domingo que viene vamos a empezar una nueva serie diferente, pero el cierre de esta serie, antes de cerrarlo con esta palabra, quiero recordarte todo lo que hemos visto y lo que hemos vivido durante estos 2 meses y cómo Dios nos ha ido transformando a través del poder de su palabra, porque la palabra de Dios no solamente es palabra escrita, sino que la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Si nosotros le permitimos a la palabra de Dios que entre en nuestro espíritu, la recibimos en nuestro espíritu, la palabra es espíritu, es verdad, y la palabra al entrar en nuestro espíritu, la palabra es espíritu y el espíritu es el mismo espíritu que está en nuestro espíritu, así que se une, o sea, es la misma cosa.
y se unen dentro de nuestro espíritu y se hace una sola cosa, la palabra con el Espíritu de Dios que está junto con nuestro espíritu. Entonces ahí empieza la transformación. Pero es necesario que nosotros no seamos personas emocionales, que somos gente que tiene emociones, sí, pero no nos manejamos emocionalmente. Le damos prioridad al Espíritu Santo de Dios para que Él sea el que gobierne nuestra vida y para que Cristo y su palabra sea el centro que nos va a transformar. Y en estos 2 meses arrancamos la primera bienaventuranza. Arrancamos hablando de lo bienaventurado que es aquellas personas que son pobres en espíritu. Y hablamos de que bienaventurado significa felices. Es la palabra Macarios, significa felices, significa que vamos a ser prosperados, es decir, significa que vamos a vivir una vida donde calificamos para recibir todo lo bueno de Dios. Eso significa. Y significa también, por ejemplo, la primera bienaventuranza, donde el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y pobreza espiritual dijimos que no es algo negativo, es algo extremadamente positivo, aunque la connotación que pueda tener socialmente o culturalmente la palabra pobre en espíritu sea negativa, para Dios es algo positivo, porque pobreza espiritual significa depender 100% del Señor, significa renunciar a nuestro propio poder, renunciar a nuestras riquezas, renunciar a nuestros propios conocimientos y darle la prioridad al Señor en todas las cosas y depender de Él 100%. Cuando las personas cuando los hijos de Dios empezamos a depender 100% del Señor, es que somos bienaventurados y la gloria del Señor empieza a manifestarse en nuestra vida. La segunda bienaventuranza está en el capítulo 5, versículo 4, y dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y te enseñamos, durante 1 hora te estuvimos ministrando esta palabra, y seguramente vos la habrás vuelto a escuchar en los días subsiguientes. Y bienaventurados aquellos que están padeciendo, aquellos que están sufriendo, aquellos que están llorando en este tiempo por distintas circunstancias, por pérdidas, por situaciones difíciles. A esas personas que le han entregado su vida al Señor, pero están pasando por circunstancias difíciles, por una pérdida, por una circunstancia complicada, y eso trae algo de tristeza a su vida. Dios dice, tranquilo, porque ustedes son mis hijos y son bienaventurados, y la bienaventuranza acá es que yo los voy a consolar en medio de la aflicción. Y declaramos que Dios, en medio de la aflicción, en medio de esta cuarentena, esta pandemia, en medio de las pérdidas que esto ha producido para muchos o para algunos, Dios es nuestro consolador y todo nos ayuda a bien, y Él trae el consuelo que nosotros necesitamos. La tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, y hablamos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hablamos que mansedumbre no es ser apocados o tontos, sino que mansedumbre es poner bajo el control de Dios toda esa fuerza y ese poder que está dentro nuestro. Manso es aquella persona que sigue teniendo su fuerza, sigue teniendo su carácter, pero bajo el control de Dios. Y la Biblia dice que cuando tenés esa actitud de mansedumbre y humildad, que es lo mismo para el Señor, la palabra de Dios dice que ahí empieza a fluir la bendición de Dios para tu vida. La cuarta bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en esto pusimos como ejemplo al rey Salomón, que él fue un hombre, el hombre más rico de su época, el rey más inteligente, más sabio que existió. Pero él, cuando escribió Eclesiastés, decía, pero yo he tenido dinero, he tenido esposas, he tenido mujeres, la he pasado bien, he tenido de todo, pero nada de eso llenó mi corazón. Y ahí aprendimos que en Eclesiastés Salomón nos enseña que es todo vano, o sea, que las cosas materiales no pueden llenar el lugar de Dios. Y aprendimos a través de esta bienaventuranza que los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que deciden llenar su vida con la presencia de Dios ante todo. Son aquellos que dicen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás, llenarme del reino de Dios y su justicia, llenarme de Cristo, satisfacerme, llenarme de Él, tener hambre y sed de Cristo, llenarme de Cristo, y lo demás será añadido. Después hablamos de la misericordia. Esto lo predicó la pastora Mari hace un mes más o menos atrás, y hablamos de que ser misericordioso con los demás, a tener actitud de misericordia, acompañar al que está pasando por dificultad, llevarle alimento al que no tiene, o sea, tener una actitud de misericordia es un gesto que vuelve, ¿sí? Esa actitud misericordiosa, Dios dice, los misericordiosos recibirán misericordia. Entonces aprendimos que para recibir la misericordia de Dios tenemos que ser nosotros también misericordiosos con
con nuestros cercanos, con aquellos que son nuestro prójimo. La sexta bienaventuranza dice: bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hablamos de lo que es mantener nuestro corazón limpio, de hacer la voluntad de Dios, porque eso nos permite ver a Dios moverse en cada circunstancia de nuestra vida y ver la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fue la siguiente bienaventuranza. Y hoy vamos a estar, y la semana pasada hablamos de los pacificadores, hablamos de generación que trae paz, y hablamos de cómo ser pacificadores y cuáles son las bendiciones que hay en el hecho de tener una actitud pacificadora. Y declaramos una palabra profética, que dentro de presencia de Dios, Dios iba a levantar gente que va a traer paz a esta nación, y lo seguimos sosteniendo. En presencia de Dios hay personas que escucharon el mensaje del domingo pasado y están siendo tocadas, ministradas, preparadas, moldeadas por el Señor para transformarse en parte de esa generación que trae paz, no solamente a los próximos, a los cercanos, a las relaciones primarias, sino también a las relaciones que están más cerca, más lejanas, en su trabajo, en su lugar de acción, aún en la política, en el gobierno. Dios va a levantar hijos e hijas llenas del poder de Dios, pacificadores que traen paz a esta nación, que es lo que la Argentina necesita. Y hoy declaramos que esta palabra, que está en el capítulo 5, versículo 11, nos va a transformar también. Porque dice la palabra de Dios, y vamos a entrar ya en el tema de hoy. A ver, hemos hecho el resumen, vamos con la octava bienaventuranza y la última. Dice: bienaventurados son ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, acá la palabra de Dios, para cerrar las bienaventuranzas, no se cierra el sermón del monte, lo que se cierra es lo que se conoce como las bienaventuranzas. Lo que Jesús nos está enseñando es que va a haber tiempos, nos va a tocar pasar por tiempos donde debido a nuestra fe vamos a ser perseguidos. Y si uno mira los 2000 años que tiene, un poco más de 2000 años que tiene la cristiandad, que tiene el cristianismo, vamos a encontrar que durante todos estos cientos de años hubo continuas persecuciones contra la iglesia. Entonces por ahí vos decís: bueno, sí, pero históricamente hubo persecución, hubo asesinatos, gente que mataba a cristianos, los perseguía. El mismo Nerón los usaba como antorcha para iluminar los caminos, le prendía fuego a los cristianos, o le daban de comer a los leones en el circo romano, le daban, en vez de darle comida, le tiraban a los cristianos al centro de la arena del circo romano, y ahí se lo comían los leones. ¿Y todo por qué? Porque esas personas fueron perseguidas justamente por su fe en Jesucristo. Y ahora voy a decir: bueno, pero en este tiempo no pasa. No pasa en la Argentina, no pasa en algunos países, no pasa en los países que tienen democracia, pero hay países donde en este preciso momento hay cristianos que están siendo perseguidos por su fe. Son perseguidos en forma directa, hay una persecución directa donde por declarar que sos cristiano te pueden llegar a encarcelar, te pueden perseguir, te pueden maltratar y hasta te puede costar la vida. Y en este preciso momento calculan, en la ONU se hizo una estadística y dicen que cada 10 horas mueren 2 cristianos por cuestiones religiosas o por cuestiones de su fe, mueren 2 cristianos en el mundo, continuamente, cada 2 horas, constantemente, cada 10 horas, día tras día, son asesinados cristianos por declararse cristianos, por declarar que siguen a Cristo. Es decir, ¿pero cómo puede ser? Bueno, eso está sucediendo en algunos lugares en el mundo. En nuestro país no sucede esto, donde somos perseguidos en forma directa, pero sí, en todas partes, siempre va a haber una persecución indirecta que vamos a sufrir los hijos de Dios. Por eso en esta mañana es importante que vos prestes atención a este mensaje, porque el Señor nos va a ministrar y nos va a ayudar, nos va a motivar en el espíritu, una motivación espiritual, una administración de espíritu a espíritu, del Espíritu de Dios a nuestro espíritu a través de la palabra, para que podamos seguir firmes y adelante, compartiendo el reino de Dios con la gente, a pesar de la opresión, a pesar de la persecución, a pesar del maltrato, a pesar de las burlas. Dios dice: sigan adelante, y ustedes van a ser bienaventurados, dice, cuando los persigan a causa de mí, cuando ustedes digan soy cristiano y le empieces a compartir a la gente de Cristo y te persigan. La palabra de Dios dice que ya ahí sos feliz.
Ahí ya tenés que sentirte feliz y bienaventurado, porque es un privilegio ser perseguido, ser maltratado, ser vituperado. Viste que a veces te ponen motes, te ponen apodos porque sos cristiano, o te hacen chistes en el trabajo, se burlan. Bueno, vos decís, pero ¿por qué me tratan así? Pero cambiar de actitud, decir, gracias a Dios que me tratan así porque es una bienaventuranza. Hay bendición en ser perseguidos. Escuchá, vos decís, pero ¿cómo puede ser esto? Porque si vos lees las bienaventuranzas, habla de que son bendecidos los pobres, son bendecidos los que lloran, son bendecidos los que son mansos. O sea, parecería que las cosas negativas para el reino de Dios parece que fueran positivas. Parece que el reino de Dios es el reino del revés. Y así es, porque el reino de Dios es contracultural. La cultura actual quiere imponernos que ser cristiano no está bien. Por eso muchas veces los cristianos se sienten avergonzados. Pero ahora vamos a entrar en ese tema. Hay la oposición que hacen hacia nosotros cuando nosotros nos declaramos abiertamente cristianos, trae buenas consecuencias. Trae buenos resultados. El primer resultado es que la oposición que hacen en contra nuestra puede hacerme más como Cristo. Mirá lo que dice Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Anótatelo ahí. Ahí la pastora lo va a escribir. Juan 15, del 18 al 20. Ahí lo perdí. Bien. 15 del 18, a ver, Juan 15, 18 al 20. Mejor lo busco acá, vamos a hacer más rápido, porque la computadora por ahí se pone... Soy más rápido que la computadora, mirá que bueno. Juan 15 del 18 al 20. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. No, del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordado de esta palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí, dice Jesús, me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros recibimos oposición, Jesús dice, a mí me persiguieron, a mí me maltrataron, así que como fieles discípulos, si ustedes verdaderamente son mis seguidores, si ustedes son mis discípulos, no se sorprendan, los van a perseguir. Los van a perseguir. O sea que de la misma manera que persiguieron a Jesús y lo maltrataron con palabras y hasta físicamente, de la misma manera es posible que nos toque pasar a nosotros por persecución, que nos toque pasar por maltrato, que nos toque pasar por circunstancias que nos van a doler. Pero la Biblia dice, Jesús dice en su palabra, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, tranquilo, porque si yo lo pasé, y ustedes dicen que son mis discípulos, es muy probable que les pasan. O sea, Jesús nos está avisando de que esto nos hace parecernos más a Jesús. Cuando nos persiguen o nos maltratan, lo que están haciendo, viste que ahora está muy común el maltrato a través de las redes sociales, porque todos por ahí se hacen un poco los guapos cuando no están en vivo y en directo, pero a través de una red social te critican, te maltratan. A nosotros con la pastora nos pasa, solemos estar transmitiéndolo durante la semana, o los domingos, o los miércoles cuando predica la pastora, y hay gente que te maltrata por las redes sociales, te insulta, te trata de torpe porque sos cristiano, te dice pero anda a trabajar en vez de estar predicando, o sea, te menosprecian, y eso es un maltrato. O te ponen motes, mirá el pastorcito, mirá el aleluya, o sea, cada vez que alguien hace eso, vos tenés que recordar que Jesús dijo, si lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes también. Ser cristiano, hermano, es ser valiente. Un verdadero cristiano es ejemplo de valentía. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la oposición que pueda venir contra nosotros nos va a causar gozo y paz, porque cada vez que somos maltratados o perseguidos, nos parecemos más a Cristo. A Cristo lo maltrataron, lo persiguieron, y con nosotros van a hacer lo mismo, dijo el Señor, en algún momento de nuestra vida cristiana. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. ¿Y por qué ese maltrato? Porque la bondad siempre va a ser rechazada, y el odio va a tratar de frenar la bondad de Dios que se manifiesta a través de nosotros. Dice Juan 3:19, la luz llegó al mundo. ¿Escuchá esta palabra? Juan 3:19. La luz llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad, amó más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malvadas.
Vos imaginate, ¿por qué? Yo a veces me pongo a pensar esto, ¿por qué la gente se pone mal cuando ¿por qué odia a los cristianos? Porque vos pensás en vos cuando no conocías al Señor, vivías en la oscuridad, vivías en las tinieblas. Entonces vos imaginate, vivir toda la vida en oscuridad, a tientas, no viendo lo que tenías que hacer, no encontrando el camino correcto, y de repente estás en la oscuridad y alguien te ilumina con una luz. Al principio te va a molestar, decía, apaga esa luz, por favor, no quiero saber nada, me lastima los ojos, me hace mal. Y te van a decir, o sea, el que prendió la luz en medio de la oscuridad, los que estaban en la oscuridad le van a decir de todo. Y es lo que le sucede a mucha gente, que nos maltrata y nos persigue porque somos luz. Y cuanto más luz, más luz sos, más maltrato vas y más resistencia vas a recibir. Por eso, seamos luz, porque Dios nos puso para hacer sal y luz en esta tierra. No importa cómo venga la reacción del otro lado, lo más probable es que haya una reacción negativa y haya persecución. Y cuando alguien vive en la oscuridad durante tanto tiempo, cuando nosotros le iluminamos la vida con la luz de Cristo, quizás la primera reacción sea una reacción negativa. Pero ¿cómo hacer para enfrentar esa situación? Ahora los vamos a ver. ¿Qué actitudes tener para poder sobrellevar las situaciones adversas o de persecución o de enojo o de crítica o de represión por decir que somos cristianos? Primera de Pedro capítulo 4:14 dice, si alguien, Primera de Pedro 4:14, si alguien los insulta por confiar en Cristo, dice, esto lo dice el apóstol Pedro, que fue muy perseguido. Dice, si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Y ahí dice, che, tarado, ¿cómo vas a confiar en Cristo? ¿Qué me venís con el cristianismo? Sos estúpido. Y vos, lo primero que uno, como humano, del lado humano, dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a tratar de estúpido? Y la palabra de Dios dice, no, tranquilo. Cuando te insulten por confiar en Cristo, no lo tomes como un insulto, tomalo como una bendición. ¡Wow! Dios tiene el poder, a través de su palabra, de transformar los insultos en bendición. Por eso somos más bendecidos cada vez que somos más insultados. Por eso cada vez que alguien ahí en las redes sociales nos critica y se enoja y nos maltrata, ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Te bendigo, gracias por todo lo que me estás diciendo. Vos decís, pero pastor, se me está volviendo loco. No, hermanos, es lo que dice la Biblia. Dice, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el poderoso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Una de las cosas que demuestra que el Espíritu de Dios está en tu vida es que te insulta por seguir a Cristo. Y eso es una bendición. Lo segundo que hace la oposición es que profundiza mi fe. Claro, porque la fe es como un músculo que hay que ejercitarlo. Viste que cuando vas a aquellos que van al gimnasio a hacer gimnasia y a entrenar, como se dice hoy, te dan una pesa, entonces vos tenés que hacer pesas y entrenar, hacer piernas con pesas. Bueno, ¿por qué? Porque los músculos, para que se fortalezcan, deben soportar una carga, deben pasar la prueba, ¿ves? Tienen que esforzarse. Y lo mismo pasa con la fe. Nuestra fe, para que se fortalezca, tiene que ser probada. Y la fe, en medio de las circunstancias adversas, la persecución, el maltrato, viste que hay gente inclusive en las familias que dicen, que te dejan de hablar porque sos cristiano. Y te mandan cada vez en cuando algún mensajecito y dicen, no vas a venir este domingo porque tenés que ir a la iglesia. Mirá vos, el cristiano dice que ama a la familia y en vez de venir con la familia, y te empiezan a cargar, te empiezan a insultar. Bueno, tranquilo, porque esos insultos que vienen en realidad son bendición. Y lo segundo, esos insultos son pruebas que fortalecen nuestra fe. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. O sea que cada vez que nos insultan y pasamos la prueba, cada vez que tomamos los insultos y el maltrato, la persecución, los sobrenombres que nos ponen por ser cristianos, y lo pasamos a esa situación y seguimos adelante, nuestra fe crece. Gloria a Dios, porque el músculo de la fe es ejercitado a través de las pruebas.
a través de la persecución, a través de las circunstancias negativas que quieren venir, a través de otras personas con nuestra vida. Y lo tercero que dice la palabra de Dios en Mateo 5, del versículo 12, recién lo leímos, pero te lo voy a volver a leer, dice que la oposición me dará recompensas eternas. O sea que cada vez que me persiguen, me maltratan, me ponen sobrenombre, me critican por ser cristiano, estoy hablando, ¿verdad? Por ser cristiano, no por otras situaciones. Cada vez que tienen esa actitud hacia mí, recompensa y paso la prueba y sigo adelante con mi fe y sigo declarando que soy cristiano y ahí sigo hablando del Señor y sigo haciéndolos vivos y predicando a pesar de que me sigan diciendo lo que me dicen. Dice la palabra de Dios que tendremos recompensas eternas. Dice, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¡Wow! Nuestro trofeo es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que cada vez entonces que haya oposición van a pasar estas tres cosas. Primero, la oposición me hace más como Cristo. La oposición profundiza mi fe. Y la oposición hace que yo tenga recompensas eternas. Bueno, ahora, ¿cómo reacciono ante la oposición? ¿Cómo reacciono ante las críticas? ¿Cómo reacciono ante la gente que me maltrata por ser cristiano? ¿Cómo reaccionamos? A ver, ¿cómo reaccionaríamos? Bueno, yo te voy a soltar rápidamente, no sé si todas, pero tengo 6 cosas que debemos hacer y cómo debemos reaccionar ante la persecución, la crítica, el maltrato, los apodos y todo eso. El bullying cristiano, porque viste que hay gente que te hace bullying por ser cristiano. Esa es la última, ahora le pusieron ese nombre, bullying cristiano. Pero bueno, está en esa circunstancia y la Biblia dice que nos va a tocar pasar en algún momento, o lo estás pasando, o lo pasaste, o te tocará pasar. Pero el enemigo sigue activo. Y escuchá lo que te voy a decir. Lo primero que tenemos que hacer es no sorprendernos. No te tiene que sorprender de que haya persecución, de que te maltraten por ser cristiano. De que cuando vas al trabajo te digan, che, ¿viste la secretaria de la parte del área de ventas? Anda atrás tuyo. Y vos sos cristiano, fuiste al lugar como todos los días y no, pará, yo soy casado, tengo a mi esposa, soy cristiano, sigo a Cristo. Vos sos un marica, vos sos un tarado. La tipa está con vos, quiere salir con vos, quiere encamarse con vos, quiere hacer... Y vos le vas a decir que no porque sos cristiano. Vos sos un estúpido. ¿Cómo reaccionás ante eso? Lo primero, y te doy un ejemplo por darte un ejemplo, hay miles de ejemplos, en el trabajo, en la calle, en donde te muevas, va a haber persecución, va a haber maltrato por ser cristiano. Es la marca registrada del cristiano. Del que vive como Cristo, del que es discípulo de Cristo. Va a pasar. O te pasó, te pasa o te pasará. Lo primero es no estar sorprendido. Dice, mira, 1 Pedro 4:12 dice, queridos amigos, no se sorprendan, 1 Pedro 4:12. Si tengo ahí un asistente, por favor, asistenta o asistente, que me lo escriba ahí en los comentarios, dale. Así después lo fijamos. 1 Pedro 4:12 dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Primero de Pedro. Pedro es bien directo, el tipo no se andaba con vuelta. Dice, muchachos, ¿de qué se sorprenden? ¿Se sorprenden de que los maltraten por seguir a Cristo? ¿Se sorprenden de que les pongan apodos raros por ser cristianos? El problema sería que no los persigan. Porque si no te persiguen, no te maltratan, significa que no estás dando buen testimonio del Señor. Pero la cultura actual, el sistema actual es perverso y es anticristiano. Y va a haber persecución. Así que no te sorprendas. Lo primero entonces, no tenés que sorprenderte. Lo segundo, no tener miedo. No tengas miedo de decir que sos cristiano. No tengas miedo a la persecución. Es más, es una bendición, dice el Señor. Y dice, 1 Pedro, habla mucho 1 Pedro sobre este tema. 1 Pedro 3:14, acá lo tengo, ese sí lo tengo en la computadora. 1 Pedro 3:14 y 15 dice, pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo, no tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Wow, 2 palabras yo quiero que acá me resaltan en los ojos. La primera de ellas es no tengan miedo.
Miedo. Dice, no tengan miedo. Y la segunda, adoren. O sea, que cuando vos sientas miedo porque alguien te maltrató por decir que sos cristiano, o porque tus acciones demuestran que tenés a Cristo, que es lo mejor de todo. Porque a veces podemos decir que voy a la iglesia, tengo a Cristo, voy a la iglesia, soy salvo, y a lo mejor tus palabras no van con tu testimonio. Pero cuando tu testimonio, tu manera de vivir, tu estilo de vida, demuestra que sos cristiano, no te tiene que dar miedo lo que va a pasar del otro lado. ¿Cómo va a responder la gente? ¿Que se van a enojar? No tengas miedo. ¿Te van a pelear porque sos cristiano? No tengas miedo. ¿Te van a poner apodos porque sos cristiano? No tengas miedo. ¿Van a estar cuchicheando por detrás y sacándote el cuero y chusmeando porque sos cristiano? No tengas miedo. Es lo que el apóstol Pedro dice. Y es más, si te llega a entrar el miedo, levantá tus manos al cielo y empezá a adorar a Dios. Porque cuando adoramos a Dios se desata un poder espiritual tremendo y el miedo se va. ¿Por qué? Porque cuando adoramos a Dios, hay un principio que siempre nos enseña el pastor Diego Morales, que es que cuando se adora algo, eso que adoramos se nos pega. O sea, nos mimetizamos con eso que adoramos. ¿Sí? Entonces, cuando adoramos a Cristo, nos llenamos del amor de Cristo y el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Adorar a Dios cuando hay miedo hace que el miedo se vaya en el nombre de Jesús. Por eso la palabra dice, hay dos cosas para resaltar, la palabra miedo y la palabra adoren. Cuando entra el miedo y tengas miedo a la persecución, tengas miedo al maltrato, tengas miedo a lo que hablan de vos por ser cristiano, adora al Señor. Eleva tu adoración al cielo y decir, te alabo Padre, te alabo Cristo, te alabo Espíritu Santo, vos sos bueno. Hay temor en mi vida, pero declaro en el nombre de Jesús que vos sos grande y misericordioso, y el temor se va a ir de tu vida. Porque la adoración echa fuera el temor. En la adoración hace que el amor de Dios fluya, y donde está el amor de Dios, el temor se va. En el nombre de Jesús. No tengan miedo, en cambio, adoren a Dios. Tremendo, esto está espectacular. Mirá, me acuerdo de la historia de Pablo y Silas. ¿Te acordás, Pablo y Silas, que estaban, los meten presos? ¿En qué ciudad estaban, pastora, Pablo y Silas? Siempre me olvido de la ciudad. Bueno, bueno, si alguno estará pensando, sí, en tal ciudad. Bueno, Pablo y Silas los meten presos. Estaban predicando y por predicar los meten presos a Pablo y a Silas y los meten en la cárcel. Y los ponen en un cepo. Y en ese cepo, ellos en vez de sentir miedo, dice que empezaron a adorar a Dios. ¿Y qué pasó? Se abrieron las cárceles, se abrió el cepo, se abrió todo, un terremoto. ¿Por qué? Porque la adoración no solamente echó fuera el miedo en la vida de Pablo y de Silas, sino que también hizo posible que se movieran las bases, los cimientos de esa cárcel y ellos quedaran en libertad. Es tremendo lo que hace la adoración. La adoración echa fuera el miedo. Así que cuando haya persecución, haya maltrato. Y lo mismo que escuchaba la historia de Esteban. ¿Viste cuando Esteban fue el primer mártir que murió apedreado, que lo mataron? Lo apedrearon a Esteban, fue el primer mártir cristiano. Y dice la palabra de Dios que cuando lo estaban apedreando, él lo único que atinó en medio de la situación, sacó su foco del problema, sacó su foco del dolor que sentía, sacó su foco de la persecución que sentía, sacó su foco, se desenfocó de eso y se enfocó, porque dice que miró al cielo y adoró a Dios. Dejó de mirar a los que lo perseguían y lo maltrataban y lo estaban matando, y miró al cielo y dio gracias a Dios y adoró al Señor. El poder de la adoración en medio de la persecución. Entonces, te dije que lo primero, no estar sorprendido, y lo segundo, no tener miedo. Lo tercero que tenemos que hacer en medio de la persecución y del maltrato por ser cristiano es no avergonzarnos. No te avergüences de ser cristiano. No te avergüences de decir que sos cristiano. Escuchá, 1 Pedro 4:16. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. ¿Escuchaste eso? Otra vez, alaben a Dios por el privilegio. Antes dijimos adorar, ahora alaben, adorar, alabar. Sigue apareciendo en el lenguaje de Pedro continuamente, ¿no? El anterior también era en 1 de Pedro, esto también es en 1 de Pedro, capítulo 4:16. Dice, no se avergüencen, no sientan vergüenza. Porque, ¿vos por qué? A ver, ¿por qué nos avergonzamos a veces por decir que somos seguidores de Cristo? ¿Por qué no nos animamos a veces a predicarle a determinadas personas? ¿Sabes por qué? Por lo que van a opinar de nosotros.
porque estamos más pendientes de agradar a las personas que de agradar a Dios. Y Dios dice, no se avergüencen. ¿Y qué significa ese no se avergüencen? Que está acá en 1 Pedro 4:16. No traten de complacer, porque la vergüenza viene cuando tratamos de complacer a otros y negamos a uno y complacemos a otro. Y la Biblia dice, complazcan a Dios y no a los hombres. Estén bien con Dios y no con los hombres. Porque estar bien con Dios después trae que estar bien con los hombres. Entonces, enfócate en Dios y en agradar a Dios y no en buscar la aprobación de la gente. Porque hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que no le va a gustar lo que haces. Y cuando vos decís que sos cristiano y llevas un estilo de vida cristocéntrico, donde tu vida refleja verdaderamente el amor de Dios, va a haber persecución, va a haber críticas, va a haber chusmerío que van a levantar alrededor tuyo. Y Dios dice, a pesar de todo eso que se levante, no te avergüences. No te avergüences del Evangelio de Jesucristo. Entonces, te dije, de las 6 cosas, las 3 primeras, no estar sorprendidos, no tener miedo, no avergonzarnos, y escuchar esta cuarta, porque esta es muy reveladora. Saber cuál es la fuente, reconocer la fuente. Pues sí, ¿qué fuente? ¿De dónde viene toda esa maldad? Escucha, Efesios capítulo 6, versículo 12, nos habla de que nuestra guerra, nuestra lucha, no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra gente, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos que entender que la persecución y el maltrato no nace terremoto, ¿viste? El Señor está hablando, entonces el enemigo quiere. Mira, escucha, Efesios capítulo 6, versículo 12. En medio del maltrato entendamos esto. Reconocer que el maltrato no nace directamente en el corazón del ser humano. No es la persona la que nos maltrata. Las personas son simplemente peones en un juego de ajedrez donde el que manda es Satanás. Él es el rey. Mejor dicho, el príncipe, porque el rey es el Señor. Pero a veces nosotros nos enojamos porque la gente nos maltrata. Pero en realidad no miremos, porque la Biblia dice ahí en 6.12, que en Efesios capítulo 6.12, que el que genera todo ese maltrato, nuestra lucha no es contra la gente, sino con la fuente del maltrato, la fuente de la persecución. ¿Y quién es el que nos quiere hacer callar la boca? ¿Quién es el que quiere que sintamos vergüenza? Es el diablo y toda su hueste de maldad, que utilizan a la gente, que son los peones, son los títeres. Como en alguna oportunidad lo fuimos nosotros. Ojo, decir, ay, qué mala que es la gente. No. Algún día nosotros estuvimos de ese lado de la oscuridad, estuvimos en las tinieblas y también fuimos títeres de Satanás. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, alguien no se avergonzó de decir que era cristiano y de predicarnos el Evangelio. Y gracias a ese que no se avergonzó, que resistió, que siguió firme en la fe a pesar de que nosotros nos burlábamos. Porque yo me burlaba de los cristianos y los perseguía de alguna manera. No era como el apóstol Pablo que los mataba, pero sí había palabras feas contra los cristianos antes que yo me convirtiera, ¿verdad? Pero un día conocí al Señor porque hubo alguien que no se avergonzó, alguien que siguió adelante, alguien que entendió que no era yo el que lo criticaba y el que se enojaba y el que lo resistía, sino que era el que me gobernaba en ese momento, que era Satanás. Por eso no te enojes con la gente cuando te maltrata y te persiga, porque la gente es la voz, es el mensajero. No mates al mensajero, no te enojes con el mensajero. Orá y reprendé al jefe del mensajero, que es Satanás. Identificar de dónde viene la persecución, de dónde viene la oposición, es fundamental para poder enfrentarla como corresponde. Primero, entonces, Satanás es el autor de la persecución. Lo segundo es que la gente es solo un títere, es una marioneta del diablo. El diablo le hace hablar cosas para atacarnos. Y lo tercero es que reacciono con la gente como reaccionaba Jesús. Dice 1 Pedro 3:23. Dice que Jesús no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. No te enojes. Pues sí, pastor, qué fácil. No, para mí tampoco es fácil. Yo quisiera, hay cosas de la Biblia, hermano, que a mí me gustaría agarrar
un fibrón y tacharlas. Decir, no, Señor, borramos esta, ¿te parece? 5 minutos, Señor. Dame 5 minutos con esta persona. Hay cosas que a mí no me... O sea, que las respeto y las llevo adelante porque es palabra de Dios y la palabra es verdad y es espíritu. Lo que tiene la Biblia es eso, ¿viste? Que todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, hay que hacerlo. Pero no todo me gusta. Y esto es una cosa que... no respondan cuando los insulten. Ni amenacen con vengarse cuando estén sufriendo. Ay, Señor, ¿y si borramos esta parte? Dios dice, no, hijo, tenés que llevarlo adelante. Porque como lo hizo Jesús, lo tenés que hacer vos también. No busques vengarte por tu propia mano. Dejalo en la mano del Señor porque Él juzga con justicia. Lo quinto, negarse... Bueno, te hago el repaso o dejo... Quedan 4 minutos. Te voy a soltar... No voy a soltar más nada. Nos quedamos acá. Vamos a orar. Vamos a orar por estas 4 reacciones que nosotros tenemos que tener ante la oposición. Te dije... porque quiero que te queden grabadas. Después de la noche, en la reunión de las 6, vamos a compartir, ¿te parece, pastor, así? Sí. Vamos a compartir los 2 o 3 principios que faltan de cómo reaccionar ante la persecución y el maltrato que la sociedad, la gente, aún la familia a veces, hace en contra de los que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesús dijo, si lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes también. Y si nunca lo hicieron, no lo hacen, uno tiene que plantearse. A ver, mira, vamos a poner un ejemplo. Si hoy saliera un decreto, del presidente de la nación, de nuestro país, y dijera, van a ir presos, cadena perpetua, todos los que tengan a Cristo y confíen en Cristo y que demuestren con su vida que son cristianos. Mi pregunta es, ¿habría suficientes pruebas en tu contra? ¿O zafás? Porque algunos dicen, soy cristiano, pero sus acciones... Bueno, si hoy tuvieran que meter preso a todos los cristianos, ¿habría pruebas en tu contra? ¿Te pusiste a pensar eso alguna vez? Es algo ficticio, pero quiero que vos lo reflexiones. O sos de los que... para que la gente no me maltrate, o para estar bien con todos, para mantener la paz, ¿viste? Entonces ni digo que soy cristiano, me adapto, y cuando están los muchachos en la esquina tomando una birra, una cerveza, me junto, total, tomamos un poco, ¿viste? Hablamos las estupideces que hablan siempre, y trato de camuflarme, total. Tengo a Cristo en mi corazón, lo acepté, hice la oración de fe, sí, gloria a Dios, pero no me pidas más porque me van a rechazar, me van a maltratar. Hermano, hermana, la Biblia dice que si tenemos a Cristo y damos testimonio de Él, viviendo una vida santa como Él quiere, nos van a perseguir. La pregunta sigue siendo la misma. Si hoy pusieran presos a todos los cristianos, ¿habría pruebas suficientes para que vayas en cana? Te lo dejo para que lo pienses. Entonces te dije que la oposición, el maltrato, la persecución, puede hacerme más como Cristo. La oposición profundiza mi fe, porque la oposición es una prueba que me ayuda a fortalecer mi fe, como toda prueba ayuda a crecer en la fe. La oposición me da recompensas eternas. Y te dije que hay 6 cosas que debemos hacer cuando enfrentamos oposición y somos maltratados por nuestra fe. Te dije lo primero, no estar sorprendidos de que esto suceda, no tener miedo, no tener temor, no avergonzarnos y reconocer de dónde viene, que no viene de los hombres, sino que viene del mismo Satanás, la persecución y el maltrato. Satanás le habla a la gente para que nos maltrate, para que trate de frenarnos, de avergonzarnos y no prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero, junto con la pastora Ana, orar y ponernos de acuerdo y declarar cada una de las palabras que hemos soltado, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que vamos a crecer y nos vamos a parecer más a Cristo, que la persecución, el maltrato que levanten en contra nuestra, a través de palabras, a través de redes sociales, a través de persecución, a través de chusmerío, de mentiras que hagan en contra nuestra,
Yo declaro que eso nos fortalecerá en la fe, nos va a hacer parecer más a Cristo, y aún declaro en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que nos gozamos y nos alegramos porque nuestra recompensa, nuestro galardón es grande en los cielos. Gracias, Señor, y declaramos que no nos vamos a sorprender, no vamos a tener miedo, no nos vamos a avergonzar, y vamos a reconocer y a reprender a la fuente de la maldad y la oposición que viene contra nuestras vidas. Y así es que reprendemos a Satanás, a todas sus huestes de maldad que están en las regiones celestes, los reprendemos, los atamos, los echamos fuera de nuestra vida, fuera de la iglesia, fuera de la persecución, en el nombre de Jesús, en contra de los hermanos en Cristo Jesús. Y declaramos en el nombre de Jesús que seguiremos fieles, firmes, adelante, transformando, llevando transformación, transformando nuestra vida por la palabra, haciendo de Cristo el centro de nuestras vidas, y seguiremos compartiendo a Cristo hasta lo último de la tierra. No nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para los que podemos creer. Y declaramos ahora un espíritu de valentía, espíritu de poder, que se desata sobre cada uno de los que están viendo este video, de los que están participando de esta reunión y sobre nuestras vidas. Declaro sobre el equipo pastoral de Presencia de Dios Urdoy, toda la sede, los grupos, los equipos, los líderes. Declaro un espíritu de sabiduría, de revelación, de poder, de autoridad, libres de temor, para que el Evangelio siga corriendo e impacte la vida de multitudes. Lo declaro en el nombre de Jesús, y esto traerá sanidad a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestro espíritu, a nuestros cuerpos, prosperidad sobre nuestras vidas, y somos bendecidos por seguir a Cristo y ser perseguidos por su nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Pastora, ya nos tenemos que ir despidiendo, sí, pero sus últimas palabras en esta reunión de hoy, ¿qué dice la gente? Veo que hay muchísimos comentarios. Mucha gente conectada, que fueron acompañando cada etapa de la administración, el reconocer que algunos que sí han sido perseguidos, otros reconociendo que fueron perseguidores con las burlas, con los tratos. Todos hemos pasado y por claro eso. Que sí. Porque en algún momento, ahora Cristo es nuestro Rey, pero en algún momento cuando estábamos en las tinieblas, éramos enemigos. Éramos enemigos de Dios y estábamos del otro lado. Claro, y perseguíamos y maltratábamos, pero Dios en su misericordia y su gracia dijo, vení para acá, vos fuiste maltratado. Y Pablo, mirá, el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, maltratador, el maltratador número, hasta que un día una luz que era Cristo se le presentó en el camino y dijo, vení para acá, y ahí se manifestó la gracia y el amor de Dios. Así es. Transformando su vida. Bueno, así que los comentarios fueron así, en ese sentido, la gran mayoría, acompañando la administración, acompañando la palabra y acompañando con sus propios comentarios lo que les sucedió y lo que les está sucediendo a los... Sí, acá estoy leyendo, uno dice, es difícil no enojarse con el mensajero. Sí, es cierto, es cierto. Ahí se me fue quien hizo el comentario, le quería contestar exactamente. Creo que es... Norma, sí, lo había leído. Es difícil no enojarse con los mensajeros, pero Dios dice que no nos tenemos que enojar con ellos. Bueno, claro. Y a la tarde te voy a explicar por qué. Es difícil, ahí, pero no imposible, sí. le responde Natalia. No vengarnos ni responder, eso fue una prueba que superé en Cristo, dice Nelly Cerrizuela. Gracias, Señor, aprendí a no tener vergüenza del Evangelio, dice Cintia. Barreto, bueno, qué bendición, palabra reveladora, gracias Señor, me trajo luz y me enseñó aún a tener más compasión con aquellos que no tienen a Cristo todavía, dice Rosa Maidana. Gracias Señor por enseñarme a ser mejor persona y a poder agradarte, dice Sonia Jofré. Bueno, y así van los comentarios. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado, y que el Señor añada poder y autoridad a cada una de sus vidas. Y hoy a las 6 de la tarde vamos con la segunda parte de este mensaje, que sé que todavía hay más de parte de Dios, y obviamente todo no entra en una hora, así que tenemos una hora más a la tarde en la segunda reunión de este día domingo. Los esperamos a todos, hay más bendición, más palabra de Dios que va a llenar nuestros corazones, nuestra vida, y nos hará crecer en el nombre de Jesús. Los bendecimos con la pastora Ana y nos encontramos hoy por la tarde. Nos vamos, ¿no? Bendecimos a todo el equipo pastoral, le mandamos un beso a todos los pastores de Presencia de Dios que estuvieron conectados, y al resto los veremos hoy por la tarde.
o nos verán hoy por la tarde. Y bueno, mañana lunes tenemos las viandas solidarias. Sí, mañana. No olvidarse, Sí. mañana es feriado, pero igual las viandas solidarias están funcionando porque la gente tiene que comer igual. Y vamos a hacer también música, palabra... Música, palabra y reflexión, como todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, nos vamos, pero volveremos a las 6 de la tarde. Bendecidos y en victoria. Nos vamos con... ¿Todo va a estar bien? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Aunque haya persecución, aunque haya maltrato, todo va a estar bien. Jesús es el centro de nuestra vida. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo.